Esta mañana vamos a descubrir algunas de las consecuencias que surgen cuando nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios y sobre todo bajo el temor de Dios. Ya hace 15 días estuvimos hablando que hay una gran diferencia entre el miedo y el temor. Y en esta mañana vamos a basar nuestra predicación en el Salmo 128, que hace un momento leímos, ¿verdad?, con mi hermano Luis. Y yo quiero nada más que leamos en este momento el versículo número 1, por favor. Versículo número 1 del Salmo 128. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo todos juntos. Dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Okay. Lo vamos a ver un poquito más a fondo, un momento después, pero es hermoso lo que está declarando aquí el salmista: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Y luego dice ahí, que anda en sus caminos. Aquí la primera pregunta sería: ¿andamos en los caminos del Señor? ¿Realmente estoy caminando con el Señor? Como en su momento, ¿verdad?, lo hizo Moisés, como en su momento lo hizo Enoc, que está considerado como el amigo de Dios, porque caminó con él y caminó junto a él. Aquí la primera pregunta es: ¿estoy caminando al lado de Dios? ¿O estoy caminando conforme a mis ideas, conforme a mis intereses? Porque el caminar con Dios no es meramente un ejercicio intelectual. Tampoco el caminar con Dios es un ejercicio religioso. Está comprobado que no por ser muy religioso andamos en los caminos de Dios, sino que el caminar con Dios es el resultado de un temor reverente y amoroso hacia Dios. Yo no sé cuántos varones aquí casados están enamorados. A ver, levanten la mano todos los varones casados y enamorados. Levanten la mano, se los he advertido varias veces, si no, llegando a casa van a tener problemas. ¿Es un deleite caminar junto a nuestras esposas? Sí. ¿Por qué? Porque las amamos. Con Dios todavía más allá. El caminar con Dios es una expresión de mi temor reverente y amoroso hacia mi Dios. Muchos dicen que caminan con Dios, pero siguen haciendo lo que quieren. No consultan a Dios, toman decisiones ellos solos, porque consideran que el caminar con Dios en muchas ocasiones es cumplir con ciertos requisitos de la iglesia. Es más, cumplir con rituales que en la mayoría de los casos ni siquiera aparecen en la Biblia. Pero yo digo, estoy caminando con Dios. El venir al templo, ¿es un signo de que estoy caminando con Dios? No siempre, no siempre. Muchos podemos estar en esta mañana aquí, pero nuestra mente está en otro lugar. Realmente el caminar con Dios es el resultado de que yo temo a Dios. Y si yo temo a Dios, es el producto de mi amor y mi reverencia ante Él. Entonces esto en primer lugar nos lleva a una conclusión: que sin el temor de Dios no hay conocimiento de Dios. Hemos hablado en otras ocasiones que nuestro México es un país muy religioso, pero no conoce a Dios. Es un país muy religioso, pero no tiene temor de Dios. ¿Ven cómo no coincide una cosa con la otra? Yo no puedo decir que ando caminando con Dios si no conozco a Dios. Yo no puedo decir que tengo temor de Dios si sigo haciendo mi voluntad. Entonces la pregunta es: ¿con quién estás caminando? Muchos se jactan de conocer la Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia. No sé cuál Dios conozcan, pero el Dios de la Biblia es totalmente diferente al que la gran mayoría de la gente tiene concebido, ya sea en su corazón o en sus pensamientos. Pero vamos a abrir nuestras Biblias. No pierdan, por favor, esa cita. Vámonos a Hebreos, casi al final de su Biblia. Hebreos. Ahí vamos a ver en este momento cuál es el verdadero temor de Dios. ¿Sí? Hebreos capítulo 12,
versículos 28 y 29. Hebreos 12, 28 y 29. Todos juntos vamos a leerlo. Dice la poderosa palabra de nuestro Dios. Así que, recibiendo nosotros, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Fíjense qué hermoso. Hay algunas características del temor a Dios. Y me gusta cómo escribe aquí el autor a los hebreos, porque dice que los que tememos a Dios, en primer lugar, debemos de tener gratitud a Dios. En segundo lugar, debemos de servir a Dios. En tercer lugar, tenemos que agradar a Dios. Y sobre todo, ser reverentes delante de Dios. Ese es el verdadero temor hacia nuestro Dios. Por eso el temor es algo positivo y es algo agradable. Yo he escuchado hasta el cansancio, ¿verdad?, cuán necesario es para nosotros salir a caminar todos los días, cuando menos 15 minutos. Ya no dije ni siquiera correr, caminar. A ver, nada más ¿cuántos salen a caminar 15 minutos? Vamos a ver. Muy bien. ¿Quiénes salen a correr? Y no estoy hablando atrás del camión, sino que salen a correr como un estilo de vida para tener un cuerpo sano. ¿Cuántos? O sea, sí sabemos lo que hay que hacer. ¿Y eso es bueno para nuestro cuerpo? Sí. Pero, estamos en esa tremenda lucha de salir a caminar o comernos 2 burritos. Y normalmente, ¿verdad?, nos decidimos por lo segundo, seguir comiendo. El temor a Dios es saludable y es bueno para nuestras vidas, porque aquí es donde nos presenta cuánto yo estoy amando a mi Dios, cuánto estoy dependiendo de Él. El temor del Señor es una bendición a nuestras vidas. Es una amorosa reverencia delante de Dios, pero no se queda ahí, sino que estamos sensibles a la santidad de Dios. ¿Se acuerdan hace 15 días? ¿Cómo voy a hacer esto que lastime el corazón de Dios? Somos sensibles. Y algo que ha perdido la humanidad completa es sensibilidad. Sensibilidad. ¿Cuántas cosas vemos en el mundo? ¿Cuántas injusticias? ¿Cuántos desmanes? Y la gente es insensible. El cristiano no puede ser insensible, y mucho menos cuando Dios nos habla en nuestras vidas, cuando Dios está tratando con nosotros. Considero honestamente, mis amados hermanos, que casi no hay temor en el pueblo de Dios para con Dios. No somos sensibles a las cosas de Dios. Y como decíamos en un principio, seguimos haciendo muchas veces lo que mejor nos parece, cuando deberíamos de ajustarnos a lo que es la voluntad de Dios. El apóstol Pedro, vamos ahora a la primera carta de Pedro. Vamos a estar hoy usando mucho nuestra Biblia y eso es muy bueno. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 17. Qué hermoso se oye cuando cambian las hojas, ¿verdad? Porque cuando prenden el celular ni se oye. Mejor nuestra Biblia, es más segura. No les vaya a salir ahí una versión que no es de Dios y entonces vamos a tener problemas. Mejor tráigase su Biblia, Reina Valera. Primera carta de Pedro 1:17, todos juntos, dice: déjenme leerles esta versión, me gustó también esta versión, pongan atención. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él juzgará o los recompensará según lo que hagan. Ojo con esto. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Me gusta. ¿Qué significa esto? Que no vamos a estar aquí para siempre.
No vamos a estar aquí para siempre, sino que estamos de paso, en un abrir y cerrar de ojos. Pensemos en aquellos amados que ya nos antecedieron. Toda una vida, algunos vivieron 80 y 90 y hasta 100 años. Pero pasó así. Por eso aquí Pedro está diciendo, estamos y somos residentes temporales. Bueno, lo que dure tu vida, ¿cuál es la demanda del apóstol Pedro aquí? Vivan reverentemente delante de Dios, con un temor genuino, con un temor auténtico. ¿Qué significa esto? ¿Que toda la vida tengo que vivirla con temor a Dios? No, de ninguna manera. No estoy hablando de miedo, estoy hablando de temor, y son dos cosas totalmente diferentes. Hay una enorme diferencia entre lo que es el miedo y lo que es el temor. Por ejemplo, en Génesis se nos recuerda una historia que empezó bien, pero acabó mal. ¿Recuerdan ustedes a Adán y Eva? ¿Cómo empezó esa historia? Hermosa historia, ¿no? Dios había hecho toda la creación, puso a Adán, puso a Eva y les dio una instrucción. ¿Qué pasó? ¿Obedecieron? No obedecieron. ¿Qué hicieron? Lo que se les dio su regalada gana. Así de sencillo. Pero Dios les habla. Y cuando Dios les habla, ¿qué experimentan ellos? ¿Temor de Dios o miedo a Dios? Son dos cosas diferentes. Porque fíjense cómo dice, ya no busquen esta, yo se los voy a leer, ahí en Génesis 3, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Bueno, todos los domingos aquí escuchamos la voz de Dios. ¿Nos da miedo? ¿O nos gozamos? Nos gozamos en la palabra de Dios. Pero aquí, Adán tuvo miedo. Un miedo, ¿verdad? Que por eso se escondió. Y mucha gente, ya ahora ya hay unos muy cínicos, ¿verdad? Pero mucha gente lo malo que hace, lo hace a escondidas, para que nadie nos vea. Pero nos olvidamos de que Dios lo ve y lo observa todo. Tenían miedo de lo que Dios haría con ellos. Pero si ustedes leen aquí la escritura, en ningún momento Dios les habló con un tono airado ni de venganza. Solo preguntó, ¿dónde estás tú? Hasta ese momento, ¿cómo había sido la relación de Dios con Adán y Eva? ¿Cómo había sido? ¿Había sido buena? No, había sido excelente. Excelente esa relación. Y de pronto caen y les da miedo. Pero ¿cómo pregunta a Dios? No llegó, a ver, ¿dónde están estos inútiles? ¿Por qué desobedecieron? No, la pregunta fue tranquila, ¿dónde estás tú? Y yo creo que muchas veces tenemos nosotros que hacernos esta pregunta. Y yo se las haría a ustedes como su pastor. ¿Dónde estás tú? ¿Estás viviendo bajo el temor de Dios o bajo el miedo de Dios? ¿Estás viviendo bajo el temor de Dios o seguimos haciendo lo que más nos place en esta vida? Nuestra cultura y sobre todo la religión popular ha puesto esto en el corazón de mucha gente y sobre todo de la gran mayoría de los mexicanos. Presentan a un Dios castigador, a un Dios vengador, a un Dios cruel. A los niños, ¿qué les decimos? Si no te portas bien, Dios te va a castigar. Si no te comes la sopa, Dios te va a castigar. Si no haces esto, Dios te va a castigar. ¿Qué Dios nos están presentando? ¿Un Dios cruel? ¿Un Dios malvado? Que lo único que se complace es en estar castigando a la humanidad en todo tiempo. No, Dios se presentó con tanto amor. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dios no sabía dónde estaba? Claro que sabía. Por eso escribe el salmista, ¿de dónde huiré yo de tu presencia? Por más que nos escondamos, no podemos escondernos de Dios. Adán no consideró esto. Mucha gente se acerca a Dios más por miedo que por amor y gratitud. ¿Sí supieron de este accidente de este señor del Ferrari?
donde murieron 2 colombianas. Y estaba leyendo, a mí no me gusta nunca leer la nota roja, pero me llamó la atención el título de la nota. Y el título de la nota decía que una de las colombianas, estando ahí tirada, dijo: tengo miedo de morir. Híjole, esto es espeluznante. Tenía miedo de morir. No tuvo la oportunidad de conocer a Dios. Pero ¿saben qué es lo más cruel de todo esto? Que aún muchos cristianos hoy en día tienen miedo de morir. Están llenos de miedo. ¿De qué? ¿Qué es lo que está pasando en nuestras vidas? Y es porque no estamos viviendo bajo el temor de nuestro Dios. ¿Recuerdan ustedes los atentados del 11 de septiembre del 2001? 4 atentados. Terroristas del grupo yihadista Al-Qaeda, 4 atentados donde murieron más de 3,000 personas. ¿Cumplieron su objetivo? Sí. Muchos pensaban que el objetivo era matar mucha gente. ¿Lo lograron? Sí. Pero tenían un segundo objetivo todavía más poderoso: hacer temblar a la nación más poderosa de toda la tierra. ¿Lo lograron? Sí, sí. Esa noche y las noches subsecuentes y hasta el día de hoy, la gente en los Estados Unidos de Norteamérica tiene miedo. El cristiano no puede vivir con miedo. El miedo no debe estar en nuestro vocabulario. ¿Cuántos versículos encontramos en la Biblia que Él va a estar como poderoso gigante? Que aunque andemos en valle de sombra de muerte, Él va a estar con nosotros. ¿Cuántos? Pero el diablo es muy astuto. Y él no inspira temor, él inspira miedo. ¿Cuál es la intención del enemigo? El enemigo quiere distraernos y meternos miedo. Déjenme decirles la gran diferencia entre miedo y temor, para los que anoten, para que se lo aprendan. El miedo únicamente trae incertidumbre y temor. Pero el temor de Dios solamente trae seguridad y bendición. ¿Hay diferencia? Una enorme diferencia. El miedo nos paraliza. El temor me hace arrojarme a los brazos de Dios. El miedo me hace correr. El temor también, pero en dirección a Dios. ¿Ven cómo hay una diferencia? Por eso la Biblia no está diciendo que vivamos bajo el miedo de Dios. No, que vivamos bajo el temor de nuestro Dios. En una ocasión el Señor está hablando con Moisés. Es más, búsquenlo, me gusta esto. Y vean cómo Dios le abre su corazón a Moisés. ¿Qué era lo que anhelaba Dios acerca de su pueblo? Deuteronomio, capítulo 5, rápidamente, mis amados. Deuteronomio, casi al principio. Este es uno de los 5 libros llamados Pentateuco. Muy bien. Deuteronomio 5, 29. Deuteronomio 5, 29. ¿Ya lo tiene? Fuerte, mis amados hermanos. ¿Cómo dice? Escuchen, esta versión está hermosísima. Dice Dios: oh, si siempre tuvieran un corazón así, si estuvieran dispuestos a temerme y a obedecer todos mis mandatos, entonces siempre les iría bien a ellos y a sus descendientes. ¿Ven aquí cuál es la clave? ¿Cuál es? El temor a nuestro Dios. Por eso el Señor está diciendo: oh, si siempre tuviera mi pueblo un corazón así. Pero vemos a través de la historia que el corazón del pueblo de Israel nunca fue así. Era por momentos, como muchos de nosotros.
Nos emocionamos. Ahora sí, pastor, cuente conmigo. Yo quiero servir, yo quiero hacer esto. Voy a entrar al seminario y me voy a ir de rodillas. Y no sé qué tantas cosas prometemos porque estamos emocionados. Pero ¿qué pasa después? Y aquí Dios está diciendo: ¿cómo me gustaría que siempre tuvieran esta clase de corazón? Dios estaba contento porque en ese momento su pueblo estaba inclinando su corazón para temerle, para respetarlo y sobre todo para obedecerlo. Existe una gran diferencia en que cuando yo hago las cosas porque me son exigidas o cuando las hago por mi propia voluntad. Ya ni quisiera preguntar ahorita, ¿verdad?, quién lo trajeron a fuerzas, porque a lo mejor se levantan 2, 3 manos. Pero yo no sé si usted vino hoy gozoso y vino por su propio pie. Yo sé que algunos vienen en short porque se fueron al maratón y de ahí se vinieron para acá, ¿verdad? Están cansados. Maratón el que hicimos para llegar aquí al templo, ¿verdad? Y no recibimos medalla, pero recibimos la bendición de Dios al estar en este lugar. Qué diferente es cuando hago las cosas porque amo a Dios a cuando tengo la obligación. Yo no me imagino, ¿verdad?, que todas las mañanas mi amada esposa me dijera: pues ya vete al templo, vete a trabajar. Ay, si conocieras a los diáconos, si conocieras a los varones. ¿No? Es un deleite servir al Señor. Es emocionante porque cada día es diferente. Así es el temor de Dios. Es diferente cada día. ¿Qué vas a hacer este día en mi vida, mi Dios? Y Dios dice: tú nada más obedéceme, porque yo tengo el control. No tengo la menor duda de que todos los que estamos aquí queremos y anhelamos ser bendecidos por Dios. ¿O me equivoco? Todos queremos ser bendecidos por Dios. Oramos cada día, ¿verdad?, agradeciendo sus bendiciones, pidiendo con todo nuestro corazón que siga derramando de su presencia, de su dirección, de su amor. Pero yo creo que entiendas algo en esta mañana, mi amado hermano. En lo más profundo del corazón de Dios, Él quiere bendecirte. Pero tú no te dejas. Una vez les hablaba de ese hermoso himno, ¿verdad? Lluvias de gracia. ¿Sí se lo saben? ¿Sí? ¿Lo cantamos en otra ocasión? ¿Sí? Pero ¿cómo dice el coro? A ver. A ver, mi hermana Mague, diríjanos por favor. ¿Cómo dice? Lluvias de gracia, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Estamos pidiendo lluvias copiosas. ¿Y saben qué hacen muchos de ustedes? Sacan su paraguas. No queremos recibir las bendiciones de Dios, porque aquí hay un requisito y es temer a Dios. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere derramar de su presencia, de su amor, porque yo digo, ¿cómo no temer al Dios de la creación? ¿Por qué? Piensen por un momento en su creación. ¿Cómo no tener un temor reverente al creador del cielo y la tierra? No sé si anoche vieron la luna. Hermosa. Cuando yo salí de aquí del templo, ¿verdad?, para ir a la casa de ustedes y encontrarme con mi amada esposa, vi la luna hermosa. Y yo nada más dije, gracias Dios. ¿Sí? El atardecer del viernes, ¿lo vieron? Anaranjado y amarillo, algo hermoso. ¿Cómo no temerle al Dios de la creación? ¿Cómo no temer al Dios que hizo los montes y los collados, los valles, las cascadas, el mar con toda su inmensidad? Híjole, nos podríamos pasar toda la mañana valorando todo lo que Dios ha creado. ¿Cómo no temer al Dios que nos creó a nosotros mismos? ¿Saben cómo se llama eso? Admiración. Quedamos admirados,
quedamos maravillados de lo que es Dios. Es una admiración llena de reverencia que nos mueve. Y por eso David, ¿verdad?, escribe ahí en el Salmo 139, 14. Es más, léanlo conmigo porque está hermoso. Salmo 139, 14. Rápidamente, mis hermanos. ¿Qué dice David? ¿Ya lo tenemos? 139, 14. ¿Qué dice? Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y luego, ¿qué dice? Y mi alma lo sabe bien. Cuando yo tengo temor de Dios, mi alma, mi espíritu se conecta con Dios y lo sabe bien. Estoy maravillado por lo que tú haces. Hoy el hombre habla de tantas maravillas aún en los medios de comunicación. Ahora vamos a escuchar una maravillosa canción. No es cierto, no hay una sola canción maravillosa. El único que merece este adjetivo es Dios. Él es maravilloso y es el único que hace cosas maravillosas. ¿Cómo no temer a este Dios? Salmo 8, 3 y 4. Regresémonos un poquito, mis amados hermanos. Salmo 8, 3 y 4. ¿Listos? Dice: cuando veo tus cielos, la sobra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has... ¿Qué es el hombre? Oh, ¿no te anima a tener temor reverente por nuestro Dios? Claro que sí. Nos comparamos con la creación y de veras somos algo tan insignificante, pero de gran valor para nuestro Dios. Esa es la gran diferencia. Ahora, ¿es un Dios amoroso y misericordioso? Sí, pero no tolera la injusticia ni el pecado intencional. Así que por eso tenemos que vivir conforme al temor de Dios. ¿Qué nos recomienda Moisés? Moisés dice ahí en Deuteronomio 6:13: teme al Señor tu Dios y sírvele. Si yo temo a Dios, uno de los resultados es servir a mi Dios. Pero también Salomón enseña en Eclesiastés 12:13, a ese sí búsquenlo. Eclesiastés 12:13. Adelantito de Salmos, luego viene Proverbios, luego Eclesiastés. Muy bien. Estoy tentado que en los próximos domingos desde aquí voy a escoger a alguien para que nos diga todos los libros de la Biblia. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Sí? Gracias por su autorización, mis hermanos. El próximo domingo empezamos. ¿Sí? No cambiemos de tema. Eclesiastés, que es importante conocer los libros de la Biblia, ¿sí? Eclesiastés 12:13, gracias. ¿Ya lo tienen? ¿Cómo dice? ¡Uy! Después de todo lo que quieran hablar, dice aquí Salomón, de todo lo que ustedes quieran, nada más llegamos a una conclusión: teme a Dios. Pero termina con algo muy hermoso ahí: guarda sus mandamientos, porque esto es el todo, hermano. No importa tus riquezas, no importa tus estudios, no importa que son importantes, sí, pero más importante es temer a Dios y obedecerlo, porque esto dice aquí que es el todo, el todo. No concibo una iglesia, no concibo un matrimonio, no concibo una familia, no concibo un noviazgo, una amistad, si en medio no está el temor de Dios. Así de sencillo. El Salmo 128, esto nada más fue la introducción, ahora sí nos vamos al Salmo 128, no, estábamos a punto de terminar. El Salmo 128 describe, como leímos en un principio, a un varón que es temeroso de Dios. ¿Cómo lo describe ahí?
Usa una palabra. ¿Qué palabra usa? Bienaventurado, bienaventurado. Yo dije, conocemos el significado de bienaventurado, ¿verdad? ¿Qué significa? Dichoso o doblemente dichoso. Pero yo dije, no, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Y empecé a investigar y vean todo lo que significa esta palabra bienaventurado. Que nosotros tenemos que esforzarnos para ser bienaventurados. Dios nos quiere bendecir, sí, pero escuchen su verdadero significado. Miren, esta palabra bienaventurado tiene una raíz hebrea que es esher y significa cuán feliz. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando te casaste? ¿Estabas feliz? No se ve. Se ve, no sé si serían de su boda o de un funeral, ¿verdad? Pero, bueno, ¿qué otra cosa los puede hacer felices? Cuando nació su primer hijo, su segundo hijo, ¿felices? Pues no, tampoco lo veo, ¿verdad? Más gastos, más pañales. Híjole. Ya se acerca la hora de la comida, ¿están felices? Ay, sí, ¿verdad? Bienaventurado en primer lugar significa ¡cuán feliz! ¿Cómo me gustaría que anduviéramos en la calle y la gente dijera, miren, cuán feliz va Goyito ahí caminando? ¿Por qué? Porque es un varón temeroso de Dios. Eso por una parte. También significa cuán dichoso. Pero a su vez, esta palabra esher tiene parte en otra palabra hebrea que es Hashem. ¿Y saben qué significa? Ser recto. Un hombre y una mujer temerosa de Dios son rectos. ¿Saben también qué significa? Estabilidad. Algo que nos falta mucho a muchos cristianos. No somos estables. No nos discipulamos. No somos puntuales, venimos cuando queremos, hoy sí doy gasto, mañana no, hoy sí amo a mi esposa, mañana no, hoy abrazo a mis hijos, mañana no. ¿De qué me habla eso? De una inestabilidad. Hoy sí oro, mañana pues no tengo muchas peticiones. Señor, lo mismo que te pedí ayer. ¿De qué me habla? No somos estables en las cosas de Dios. Y cuando un varón y una mujer no es estable en las cosas de Dios, no es estable absolutamente en nada. En nada, hermano. Porque no concibo, ¿verdad?, que aquí seamos inestables y en el trabajo te hayan dado un diploma por ser el mejor de tu empresa. No lo concibo. Y si lo lograste, dudo que haya sido con la ayuda de Dios. Dice también que aparte de estar estable es ir hacia adelante. Un bienaventurado siempre va hacia adelante. Y dos más, dice que también un bienaventurado significa ser honesto en todos sus tratos, en su manera de hablar, en su manera de vivir, en su manera de conducirse todos los días de su vida. Y un último, un bienaventurado, Dios lo prospera. Económicamente, ¿por qué no? Si es la voluntad de Dios, sí. Pero la Biblia me enseña que antes que nada tengo que buscar primeramente el reino de Dios, su presencia. Qué hermosísimo, un varón y una mujercita temerosos de Dios pueden experimentar este estilo de vida. Pero viene algo más ahí. Lean los versos 2 y 4, por favor. 2 y 4. Regresamos, ¿verdad?, al Salmo 128. 2 y 4. ¿Cómo dice? ¿De qué está hablando aquí el salmista? ¿De qué? ¿De qué? De nuestra familia.
Un hombre y una mujer que temen a Dios, después de tantas bendiciones, la mayor bendición es que tiene una familia temerosa de Dios. Mire, hemos tenido muchas pruebas nosotros como matrimonio. Esta semana vivimos una más. Nuestros hijos allá y nosotros acá. Y en ocasiones sentimos que alguien nos mete el pie. Y en ocasiones volteamos y parece que no vemos a nadie. Y esta fue una semana así para nosotros, para mi amada esposa y para mí, donde tuvimos como cada día que doblar nuestras rodillas y clamar a Dios. Yo les voy a decir cuál es mi mayor anhelo como padre. Mi mayor anhelo no es tanto que mis hijos hagan dinero. Mi mayor anhelo como padre no es que mis hijos sean famosos, que se hagan de muchos bienes, que sean felices. Honestamente, ese es no es nuestro mayor anhelo. Nuestro mayor anhelo es que sean temerosos de Dios, que amen al Señor. Yo le decía a mi hijo en estos días: Dios está tratando contigo. Todo lo que nos pasa en la vida es una escuela de aprendizaje. ¿Que duele? Sí duele. Pero yo le decía: hijo, ten temor de Dios. Aprende a temer a Dios. Porque solo así yo podré decir el último día que yo esté aquí: gracias Dios. Porque la mejor herencia que pude haberle dado a mis hijos es que te conocieran y te temieran. Por eso aquí el salmista habla de la familia. Y empieza con el verso 1: el varón de Dios es bienaventurado y es bendecido con la esposa, es bendecido con los hijos. Pero también dice el verso número 4, nos vuelve a recordar. ¿Qué dice el verso número 4? Todos juntos. Como que es un recordatorio, ¿verdad? Espérate, ya tienes tu familia bendecida, pero no dejes de ser un varón o una mujer temerosa de Dios. Los versos 5 y 6, vamos a leerlos y ahorita muy brevemente se los voy a explicar. Dice: bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Dos cosas importantes. La primera, uno de los anhelos más fervientes de todo judío es que Jerusalén fuera restaurada, que Jerusalén fuera bendecida, que Jerusalén fuera nuevamente puesta en el lugar donde Dios en un principio la había puesto. Por eso, en su despedida, los discípulos con el Señor Jesús, ahí en el capítulo 1 del libro de los Hechos, recuerdan que uno de sus discípulos le pregunta: ¿vas a restaurar el reino? ¿Y qué le contestó el Señor? Como que ahí dejó un espacio. Yo decía: no entendiste a qué vine. Venía a restaurar un reino, pero ¿cuál? El de Dios. Pero también vemos el corazón del judío. Señor, ¿qué va a pasar con Jerusalén? Y yo me pregunto: ¿qué va a pasar con nuestro México? En la medida que cada uno de nosotros vivamos una vida temerosa de Dios, este México va a ser bendecido. En la medida que vivamos una vida de obediencia a nuestro Dios, nuestras familias van a ser bendecidas. Pero si no tengo temor a Dios, créeme, no tienes nada. Y se alarga todavía más allá. Verso 6: y veas a los hijos de tus hijos. ¿Quiénes de aquí tienen nietos? Levanten la mano los que tengan nietos. Un buen número. Oren por mi esposa y por mí para que ya tengamos nietos. ¿Quiénes tienen bisnietos? Aquí ya son menos las manos. Muy bien, bisnietos.
Unos cuantos, qué bendición. ¿Sí? No las regañe, mi hermano. ¿Usted qué sabe? ¿Quién tiene tataranietos? Levante la mano. Tataranietos. Bueno, mi mamá ya tiene tataranietos. Dios bendice a los que le temen. Y vamos a ver rápido, quiero que me ayuden. ¿Cuáles son bendiciones extras al que tiene temor de Dios? No nos vamos a tardar 5 minutos. ¿Me regalan 5 minutos? ¿10? ¿15? 5. Vamos a ver. Los que temen a Dios agradan a su Dios. De este lado, Salmo 147, 11. Y de este lado, Salmo 103, 13. Los que temen a Dios le agradan. ¿Sí? Vamos a escuchar primero, mis amados hermanos, el Salmo 147, 11, fuerte, como una sola voz, respetando puntuación. Dice: se complace Jehová en los que le temen. ¿Dios está contento? ¿Sí? ¿Sí? Hace rato estábamos platicando con mi hermana Silvia Flores de que su hijita ya terminó su carrera, y también nosotros, ¿verdad? Ayer pues no pudimos estar con nuestra hija. Ayer ya se tomó la foto oficial de que termina ya sus estudios por su misericordia de Dios, y cómo quisimos estar con ella y abrazarla y que sintiera nuestra presencia. No pudimos, no es posible. Ya mi hijo se las arregló y llevó a la abuelita y a unas tías, ¿verdad? Y para que hicieran un poquito ahí de ruido. Pero yo le hablaba a mi hija, y cuando me mandaron las fotos, le digo: son fotos que me hicieron llorar. Estoy tan contento por lo que tú hiciste, hija. Algún día les platicaré su historia. Gran parte de sus estudios lo hizo ella sola, en casa. Y por eso le digo: tu esfuerzo es doble. ¿Cómo se sentirá Dios cuando le tememos? ¿Cómo se sentirá? ¿Le agrada? Así como nuestros hijos nos agradan en muchas cosas, Dios aún más se agrada cuando nosotros le tememos. También el varón que teme a Dios recibe compasión de Dios. Salmo 103, 13. Fuerte, mis amados hermanos. ¿Cómo dice? ¿De quién se compadece? Es que Dios no me va a escuchar. Si eres temeroso de Dios, Dios se compadece de ti. ¿Nos queda claro? Vamos, 2 más. Ustedes que están en el Salmo 103, ¿verdad? Van a hacer ahora los versos 11 y 17. Y mis amados, de mi lado izquierdo, Salmo 115, 13. Salmo 115, 13. Y primero vamos a ver que los que temen al Señor reciben su misericordia. Lean por favor 103, 11 y 17. ¿Cómo dice? Engrandeció su misericordia sobre. Amén. Verso 17 ahora. ¿Sobre quién? ¿Pero sobre quién? Sobre los que le temen. Vean cuántas veces la Biblia hace referencia a temer a Dios. Pero también dice la Biblia que los que son temerosos de Dios confían en Él y reciben su protección. Salmo 115, 11. ¿Cómo dice? No, 115, 13, perdón, sí. Ok, ahí mismo, ahora ustedes, nada más que son los versos, el verso 11, ¿sí?
Ahí es los que confían en Dios y reciben su protección. Y los que temen a Dios, de mi lado derecho, son aquellos que saben qué hacen, que cuesta mucho trabajo, se apartan del mal. Yo no estoy diciendo que ahorita acabando el culto la corten con algún hermano, ¿verdad? No ha sido de bendiciones, no, del mal que provoca el enemigo. Proverbios 16:6. Dijimos 115, 11. Los que confían en Dios y reciben su protección. ¿Cómo dice, mis amados? Él es vuestra ayuda, ¿y qué más? ¿De qué vamos a temer? Por eso dice el salmista, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Proverbios 16:6. ¿Ok? ¿Tenemos tarea para esta semana? ¿Tememos a Dios? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Apartarme del mal. Y dos últimos, ¿sí? Salmo 145:19 de mi lado izquierdo, y ahí mismo en Proverbios, nada más que el 10:27. 145:19 y Proverbios 10:27. Los que temen al Señor ahí en Salmos, Dios escucha y atiende sus peticiones, hermanos. Quizá muchas veces, ¿por qué Dios no está atendiendo a esta petición que tengo delante de Él? Hace ya tantos meses que tengo esta petición. Bueno, tengo que revisar cómo está mi temor hacia Dios. Por favor, ¿cómo dice? ¿Cumplirá qué dice? Para el principio, el deseo de quiénes, de los que le temen. Y por último, yo no sé cuántos de este lado quieren llegar, pues no muy lejos, pero ¿les parece bien 98 años? Pero bien. ¿Cuánto les gustaría llegar a los 98 años? De este lado. ¿De este lado? Ok, escuchen entonces este versículo, Proverbios 10:27. ¿Cómo dice? El temor de Jehová aumentará los días. Hermanos, podemos darnos cuenta que las bendiciones de los que temen a Dios son tantas que no podemos contarlas. Yo les preguntaría, como le preguntó Dios a Adán, ¿tú dónde estás? ¿Vives bajo el temor de Dios? Incline su rostro y cierre sus ojos y vamos a orar.